quiero decir con esto? Que con un estudio geofísico también se puede determinar la presencia de gas, cosa que en el estudio de impacto ambiental se menciona la peligrosidad, pero no se dice si hay o no hay gas en la zona de Cerri. Es decir, no, con esto quiero decir que vaya a explotar todo, pero es un contaminante y además constituye un elemento que se lo considera de riesgo sísmico porque puede producir deslizamientos, derrumbes, digamos, cuando se hagan los dragados y los posteriores recintos para retener el refulado. Es decir, que es un elemento interesante para haberlo tenido en cuenta. La que sigue, por favor. Esta imagen muestra lo que sería el área donde yo estoy diciendo que podría ser factible el desarrollo de un puerto, tipo puerto transparente, es decir, colocado, digamos, agua adentro, con columnas, de manera que no se interrumpa el tránsito de la carga de sedimento de fondo. Para que ustedes aprecien, esto tiene una anchura aproximada de 5 kilómetros. Eso es un elemento que se ha utilizado como contra para esta zona, ya que esto genera lo que se llama en oceanografía FEDS, o sea, zona de generación de ola, un poco más grande que tendría la área de Cerri, que es mucho menor, que tendría 1 kilómetro, digamos, a lo sumo, 700 metros. Pero mi respuesta a esto es que, ¿cómo puede ser que acá hace ya varios decenios de años que hay dos monoboyas que están trabajando con buques de muchísimo menor calado? Del orden de los 100 y algo de metros, contra los 300 que mencionaba Sergio recién. Con lo cual no creo que ese sea impedimento. Por otro lado, hay un proyecto de desarrollar un puerto metanero acá, conducido por, digamos, la gente de Rosales en relación con PDVSA, o sea, con la gente de Venezuela. No sé si las tecnologías que manejan en Qatar serán tan inferiores, yo no lo creo, todo lo contrario, ¿no? O sea que es un elemento más para tener en cuenta. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la anteúltima imagen. Acá yo lo que hice fue comprimir más o menos lo conversado en esta tabla. Entonces hago una comparación entre la zona interna y la zona externa. La zona interna estoy diciendo la zona de Cerri, y la externa es esta de las boyas, ubicadas entre las boyas 19 y 21, digamos, que son las zonas de las dos monoboyas. Entonces dice, ¿se necesitaría dragar? Sí. Inicialmente 11 millones de metros cúbicos y posteriores en mantenimiento. En la zona externa, el dragado está ausente o está restringido. Yo he conversado con gente que trabaja en dragado y me han dicho que posiblemente haya que hacer un pequeño dragado en lo que sería sitio de atraque para profundizar los 13 o 14 metros naturales un poquito más, de manera que cualquier bandazo que provoque alguna ola en el barco no tocará el fondo. Pero es incomparable hacer lo que el trabajo que se puede hacer. Este llevaría 6 meses estimado y esto se puede hacer en 2 días. Los costos son infinitamente menores. ¿Dragado de mantenimiento? Sí. Bueno, yo pongo cada 6 meses. Hoy Sergio hizo mención de que no está muy claro. Yo he hablado con gente del consorcio y me han dicho que probablemente lo haría cada 6 meses con dragado soplido hidráulico, digamos, que llevaría el sedimento hacia los costados. Eso para decir que no crearía nuevas islas. Pero yo también me pregunto, ese material lo van a mandar hacia los costados y va a volver inmediatamente por las pendientes del canal. Es decir, que tal vez el dragado de 6 meses no sea suficiente. También recordemos que se va a incrementar la sedimentación por el aumento de la sección que van a hacer en esos canales, que donde las mareas entran actualmente con alta velocidad, y cuando se aumente la sección, la velocidad va a decaer y va a provocar sedimentación. Esto fue expresado inclusive por los ingenieros, el ingeniero Rus y otros participantes en una charla que se dictó, en la cual yo estuve presente en el Colegio de Ingenieros. Mientras que en este caso no habría que hacer dragado, la carga de fondo se desplaza, como les decía, por lo que pudimos comprobar, por las corrientes hacia el sudeste. Las condiciones de los fondos, la zona de Cerri tiene 5 a 8 metros. Yo diría que tiene 8 a 5 metros, 8 y algo más en la zona que ha sido dragada, que es la que está un poquito hacia el oeste de Galván, y a partir de ahí está la zona, los fondos están vírgenes y tienen profundidades que descienden hasta unos 5 metros en Cerri y mucho menos
hacia el interior, ¿no es cierto? Pero bueno, me interesa esa zona. Los fondos son fangosos, compactados, y aparece la roca a un nivel somero. Y no ha sido calculado por sísmica, y pueden existir bolsones de gas metano y paleocanales, lo que decían, no ha sido evaluado. En cambio, en el otro lado las profundidades son mayores, los 13,5 metros, o sea, ese nivel que yo les decía que existe, aflora la roca o están cubiertos por arena, no aparecen bolsones gasíferos en el sector ni paleocanales. ¿Cómo son las planicies del entorno? Digamos que cuando se saca, o cómo van a permanecer las planicies del entorno. Al cubrirse con el material refulado, ahí va a haber mucha tosca molida y se va a producir una degradación irreversible, porque a mí hay gente que me ha dicho, inclusive gente de la municipalidad, que me ha comentado, bueno, pero nosotros sacaríamos el material y se podría por ahí crear nuevos humedales, algo medio como si un shopping de cangrejo, decía, bueno, suponiendo que se pudiera hacer, el material no va a ser el mismo barro que hoy están trabajando los chamanatos, los cangrejitos, sino que va a ser tosca también, tosca polida. Mientras que del otro lado las planicies del entorno permanecerían inalteradas, son arenosas. Bueno, en cuanto a lo continental, las variaciones de la cota de marea pueden implicar afectaciones en el nivel freático y efectos sobre las arcillas expandibles. Si bien en el estudio de impacto ambiental hablan de 1 a 3 centímetros de variaciones en los niveles de pleamar y bajamar, también hablan de 30 centímetros en los niveles medios de marea, que eso son 10 veces más. Y bueno, yo no quiero ser sensacionalista, pero recordemos que cuando se variaron los niveles de la freática hubo problemas de quebrajamiento de casas en Guayana. Es decir, que existe un riesgo que yo no sé si fue evaluado en forma absoluta. Lo digo sin ánimo de criticar la idoneidad de quienes hicieron el estudio, ¿no? El entorno continental, en cambio, decíamos, es dominantemente arenoso y no presenta este problema en el área externa. En cuanto a las condiciones oceanográficas, son más calmas las zonas internas, por tener menor fetch o zona de generación de olas. La navegación histórica involucró buques que calaban 4 metros, y por supuesto van a tener que hacer todo ese cambio oneroso para llegar a los 14 metros aproximadamente. Bueno, acá las zonas son un poco menos calmas, tienen mayor generación de olas, pero las monoboyas demuestran que existe funcionalidad para buques de menor calado. En cuanto a los servicios ambientales, bueno, han sido los colegas biólogos que se han expresado exhaustivamente sobre esto, pero yo solamente resumo que brinda servicios ambientales estuariales. No sé si esto vale como un término, yo digo, soy geólogo, ¿no? Por ahí estoy diciendo algo no correcto, pero que son muy importantes y fundamentalmente singulares, como decía Sergio recién. Mientras que este otro son servicios ambientales costeros no específicos, digamos. Evidentemente, en cualquier lado donde se haga un desarrollo va a haber una implicancia ecológica, pero creo que este es el peor lugar, como decía Sergio. Los requerimientos de infraestructura requieren dragado y mantenimiento de 6,5 kilómetros de canal, dársena de giro y muelle transparente. Mientras que este otro no llevaría dragado y solo un muelle de atraque transparente para el buque regasificador. Y con respecto al gasoducto de transporte a planta, en la zona de Cerri necesitaría una cañería de aproximadamente 15 kilómetros de extensión. Mientras que en la zona exterior esto se extendería a 60 kilómetros. Pero en la misma charla de los ingenieros yo recabé la información, dicho por un economista del grupo, que el costo del desarrollo del kilómetro de cañería de oleoducto es 1/3 más barato que el kilómetro de asfalto. Entonces estaríamos comparando 250 millones de dólares de dragado y posterior mantenimiento, que no sabemos el costo, con un valor de 45 kilómetros, o sea, 1/3 menos que los 60 kilómetros de caño, sería 45 kilómetros de asfalto.